Hola queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos muy contentos, muy gozosos de estar aquí nuevamente compartiendo la palabra del Señor y nuevamente un repaso de la lección. Estoy aquí con mi compañero Camilo. ¿Cómo está Camilo? ¿Qué tal? Excelente, gracias a Dios, Juan Pablo. Me alegra muchísimo. ¿Cómo le ha parecido esta semana? ¿Bien? Una semana muy bonita, Qué muy bueno, bonita, y gracias a Dios por la lección de esta semana, que sin duda alguna está muy buena. muy interesante. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. El título de la lección es El conflicto inminente. ¿Y dónde está el versículo de memoria? Bueno, el versículo de memoria lo encontramos en San Juan 17:17, que dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Bueno, con esas hermosas palabras vamos a orar para iniciar ese repaso de la lección. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, que moras en los cielos, Padre Santo, te queremos dar las gracias por permitirnos, Señor, otra vez poder estudiar tu santa palabra, Señor. Bendice este video, Señor, bendice a las personas que nos oyen, que nos ven, y Señor, que esto sea de gran bendición. Invocamos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Camilo, ahora sí, iniciemos. El conflicto inminente. El objetivo de la lección de esta semana es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración. Sí, Durante esta semana hay algo clave que me quedó en la mente de lo que estudié durante los 7 días, y es acerca de la adoración. sí. ¿Sí? Todo tiene que ver acerca de la oración, y la lección nos dice que el sábado se convertirá en el centro Ujú. del conflicto mundial en materia de adoración. Y una parte muy interesante dice que Satanás odia al sábado. Y la razón es porque el sábado, cuando nosotros aceptamos el sábado como día santo de Dios y lo guardamos, Aceptamos al Creador. estamos aceptando al Creador. Y ¿Sí? por ende, el diablo odia también al Creador, Y como odia al Creador, también odia a aquellos que siguen el ejemplo del Creador. que guarda sus mandamientos. Interesante. Esa lucha siempre va a estar hasta que se termine este conflicto entre el bien y el mal. Siempre la lucha por el poder de quién va a tener la adoración final va a perdurar hasta que termine el tiempo. ¿Adoraremos a Satanás o adoraremos al Creador? Ese es el conflicto que hay, la adoración. Sí, desde el inicio Satanás siempre quiso, pues, adoración, Sí, porque como bien sabemos, Dios tiene un día, sábado. Ahora la lección nos muestra de que Satanás ahora creó un día un también, día también. ¿sí? Para que el hombre lo guardase, y al guardarlo no estamos aceptando al Creador, a Dios, Sí. sino estamos aceptando ahora a Satanás y a su día. Sí, el conflicto final del apocalipsis, nosotros hemos escuchado acerca de unos microchips, todo eso que los médicos utilizan muchas veces para el rastreo, y nosotros pensamos de que eso es la marca de la bestia, ¿sí? Que cuando nos aplicaron la vacuna del COVID-19 pensamos de que, ay, no, que ahí está la bestia, que ahí está todo, pero cuando nosotros hablamos de esa marca de la bestia, estamos hablando de qué? Del día de la adoración, ¿Y ese día cuál es? El el domingo, domingo. ¿sí? Entonces, aquí hay un muy importante que dice, mientras que la observancia del falso día de reposo, que es el domingo, es obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, que es, acuérdate, el día sábado. Será una aclaración de obediencia a un poder que está en oposición ¿a quién? A Dios. La observancia del verdadero día de reposo sábado es obediencia a la ley de Dios. Será una evidencia de lealtad al Creador, como hablábamos al inicio. Cuando nosotros hablamos de la marca de la bestia, estamos hablando de ese día en cual nosotros estamos adorando. Si estamos adorando el día de reposo, que es el sábado, o estamos adorando el día de reposo de Satanás, que es el domingo. La lección del lunes, Juan Pablo, nos habla acerca de la crisis venidera, Sí, ¿sí? El título de la lección de esta semana nos habla acerca del conflicto inminente, inminente. Y el lunes nos habla de la crisis venidera. venidera. Vendrá una crisis para el pueblo de quien, de Dios. Sí, Aquellos que guardan, como dice Apocalipsis, los mandamientos de Dios y tienen la fe de quién? De Jesús. Jesús. Aquellos que decidan permanecer fieles a Dios antes que a los hombres van a pasar por una crisis venidera. Y la crisis de la que nos habla la lección de esta semana, especialmente la del lunes, es acerca de la gran persecución. Sí, Satanás sabe, como dice la lección, que está derrotado, sí, pero él, al saber que está derrotado, quiere arrastrar
a la mayor parte de los seres humanos para que sufran lo que él va a sufrir, ¿sí? Sí. Y lo hace en primer lugar a través del engaño, como la lección lo ha mostrado, a Sí. través del engaño. Pero cuando Satanás no obtiene la victoria a través del engaño, opta por La el fuerza. poder, la fuerza, ¿sí? Forzar al ser humano para que sea positivo o Ujú. negativamente, haga lo que Satanás en realidad quiere. Ha mostrado un día de reposo falso, Sí. ¿sí? Y lo ha predicado, ¿sí? A través de las personas en todo el mundo. Cuando las personas no aceptan ese día falso, ahora opta por qué, por la fuerza, ¿sí? Ujú. Bueno, no quieres a través del engaño, te voy a obligar. Y la obligación a veces se trata de la muerte, Sí. Y ¿sí? eso lo podemos ver en los 1260 años con la profecía, ¿cierto? De que los valdenses, los primeros mártires, murieron para defender su fe. O sea, como ya no el engaño, ya no era su fuerte, ¿qué comenzó a hacer? La fuerza. Y la lección menciona algo y dice que la persecución religiosa, por supuesto, no es nueva. Eso es algo antiguo, Sí. porque ha existido desde que Caín mató a Abel por obedecer el mandato de Dios. Jesús dijo que sucedería incluso entre los creyentes. Desde la antigüedad podemos ver cómo Satanás ha intentado de perseguir a aquellas personas que prefieren obedecer como Dios manda y no como el ser humano Sí. en realidad quiere adorar. Dios le dijo a los dos que le trajeran esto y que le trajeran lo otro. Caín, ¿sí? Desobedeció lo que Dios había mandado, pero Abel decidió obedecer lo que ya Dios le había dado desde un principio. Y por eso, pues, Caín, conocemos que mató a su hermano Abel. Sí, mire, aquí hay un versículo muy importante que es Apocalipsis 13, 15 al 17 que nos dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no lo adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, esta profecía indica que habrá una persecución, y uno de los primeros característica de esa percepción es que nosotros no vamos a poder ni comprar ni vender porque no tenemos la Se nos marca de van la a, bestia. se nos van a limitar muchas cosas Se por nos el van a simple limitar hecho de obedecer a de Dios, obedecer a Dios y guardar su día de reposo, que es el sábado, que es la marca de Dios, el sello. el sello. Y pues el diablo está preparando que todo para que nosotros de alguna u otra manera destituyamos o blasfememos de los mandamientos de Dios y de la fe de Él. O sea, nosotros tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que tener, como dice el versículo, la paciencia de los santos. Porque si nosotros no tenemos paciencia o no dependemos totalmente de Dios, posiblemente vayamos a destituir de la fe de Jesús. Siempre va a haber una persecución muy grande, así como la hubo en el tiempo final, también la va a haber. Y vamos a sufrir, vamos a llorar, pero estas lágrimas Dios las enjuagará y vamos a estar felices con Él por toda la eternidad. Así es, amén. ¿Ven? Hablamos de la bestia y ya, Sí, de las dos veces, de la bestia, y de la termina, y bestia termina. y ya. Ahora, Camilo, ¿cuál es esa De la bestia. bestia? Ahora, Camilo, ¿cuál es esa bestia que nos habla en Apocalipsis? Porque el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología, muchas imágenes raras, bestias raras, pues, mucha simbología. Pero cuando el capítulo 13 del Apocalipsis nos habla de una bestia que sube de la tierra y una bestia que sube también del mar, por favor, o sea, ¿nos puedes explicar más o menos cómo es y todo eso? Bueno, ¿Qué características tiene esto? en realidad cuando Apocalipsis habla de bestias, en primer lugar no se está refiriendo a una persona como tal. Sí, La lección nos muestra de que esta bestia, la primera, la que sube del mar, en realidad la palabra mar pues hace referencia a muchedumbre, sí, multitudes. Y esta bestia es un poder religioso, ¿sí? Apóstata que surge de Roma y se convierte ahora en un sistema mundial de adoración. Hoy lo conocemos como el papado, sí, ¿cierto? Esta bestia no es una persona, como acabamos de decir, es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. sí, Conocemos la iglesia católica, que es la que profesa o la que enseña de que Dios ha cambiado el día de sábado por ahora el, a por el domingo. E domingo. incluso podemos ver artículos de papas
y sacerdotes que mencionan de que el Papa es el único que tiene la autoridad en Sí, esta tierra para poder cambiar la ley de quién, de Dios. de Dios. Pero la pregunta es si el Hijo de Dios, que en realidad también es Dios, cambió la ley, ¿cómo es posible que una persona creada, un ser mortal, tenga la osadía de ahora decir de que él tiene el poder para cambiar la ley? Y también pues el Papa ha usurpado la adoración que se le debe dar a Dios, Sí, porque incluso podemos ver que a cada lugar donde él va a visitar, mucha las gente, personas que lo adoran besan su anillo y es algo interesante, sí. ¿sí? Porque en realidad ellos han sustituido la palabra de Dios y han puesto sus propios decretos y sus propias leyes también Ahora vamos a hablar de la segunda bestia que sale de donde, de la de la tierra, tierra. que es la característica principal de esta bestia, es que el periodo profético se va a cumplir cuando la primera bestia ejerció su autoridad. Ahora, eh, esta bestia inicia cuando el papado, cuando el dragón le da el poder al papado, inicia con el periodo profético de los 1260 años, en el año 538 hasta el año 1798, donde hubo una época muy oscura en el cristianismo, Ajá. cuando no se podía profesar la fe de Dios, no se podía leer la Biblia. Y luego, ¿qué pasa? El general Berthier, comandado por el Napoleón Bonaparte, presa al Papa Pío Lo VI, tomaron lo cautivo. tomaron cautivo. Entonces ahí se cumple la profecía de que también, como si alguien es llevado por cautividad, él también va a llevar por cautividad, que eso lo encontramos en Apocalipsis 13:10. Y ese golpe del papado fue extremadamente grave, pero no mortal, porque según Apocalipsis, en ese mismo versículo, dice de que esa herida se va a sanar y que ese mismo poder religioso que tenía anteriormente, ahora se va a volver. ¿Sí? En la actualidad, esos líderes mundiales, como lo vemos hoy en día, ahora podemos ver cómo los líderes mundiales le dan la bienvenida a este personaje, ¿cómo que se llama? Pontífice. Como un embajador de la iglesia de Roma y lo visitan regularmente el Vaticano. Podemos ver cómo los líderes mundiales van hacia el Vaticano, hablan con ellos y de alguna u otra manera lo declaran como el líder moral del mundo. En el año, como nosotros hablamos de esa característica de la bestia, que quería cambiar el tiempo de la ley de Dios y todo eso, que hiciera más o menos la etapa de la profecía, el Papa, eh, el Papa Benedicto XVI, él declaró en el año 2012 que el domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres, libres para la familia y libres para Dios. Al defender el domingo, defendamos la libertad humana. Ahora, como los líderes mundiales están dando ese poder a ellos, de que es líder moral del mundo, prácticamente es una representación de Jesús aquí en la tierra de Dios, ellos realmente van instituyendo de que el verdadero día de reposo para ellos es el día domingo y no el sábado. Entonces nosotros podemos ver que la herida de la bestia se está sanando. Claro. Entonces, y van a haber también tiempos de persecución. Entonces, ahora, nosotros también aquí hablamos para terminar, y es que en Estados Unidos, la descripción que encaja de esa bestia, La que sale en la tierra. la que sale de la tierra, ¿quién es? Estados Unidos. Esos dos cuernos que representan los principios fundamentales del gobierno, que es como los dos principios fundamentales del gobierno de Estados Unidos, la libertad política y la religiosa. De alguna otra Por eso se manera, le llama el país de la libertad. el país de la libertad. Y de alguna otra manera, esta bestia que sale es el que le va a dar el poder también a la bestia final. ¿Por qué? Porque prácticamente Estados Unidos es la potencia mundial. Claro, y Y la lo, ra- y lo que hace un país subyugado por Estados Unidos, si Estados Unidos dice, hagamos esto, se hace. los demás lo deben hacer. Ahora, la razón por la cual en la actualidad no se ha dado un decreto mundial acerca de respetar el día domingo antes que el sábado Porque es Estados Unidos no porque lo ha hecho. el papado, sí, el papado no tiene un poder general a nivel Ujú. mundial, sí, no es la potencia, pero cuando se une el poder religioso con el poder político, ya ahí va a haber una unidad y pues si el papado, la religiosidad, Sí. quiere que a nivel mundial se respete el día de domingo, Estados Unidos al estar unido, al estar ligado, va a que
a invitar a que todo el mundo Sí, haga lo que el pueblo religioso está pidiendo. Y aquel que no cumpla lo que la mayor potencia manda, la Biblia nos dice que se le impedirá muchas muchas cosas. cosas. E incluso llegarán a padecer incluso la muerte. Queridos amigos, ya hemos terminado este repaso de la lección que ha estado muy interesante, muy importante y que debemos estudiar más. Queremos prepararnos más y queremos conocer la Biblia porque más adelante en el próximo estudio estábamos en una parte que decía de que para nosotros poder enfrentar debemos tener la Biblia ¿en dónde? En la Aquí. mente. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si no estás suscrito a este canal, te invitamos para que te suscribas y lo puedas compartir y puedas llevar un mensaje de esperanza para las personas que necesitan de Dios. Y recuerda que con nosotros siempre estarás A un clic de esperanza. Chao, chao, bendiciones.